El aire dentro del juzgado penal de la Ciudad de México estaba viciado, cargado con el olor a sudor rancio, desinfectante barato y desesperación. Para Guadalupe Lupita García, una mujer que a sus 58 años siempre había caminado con la frente en alto, aquel ambiente se sentía como una losa de concreto sobre el pecho. Estaba de pie entre dos custodios, con las muñecas encadenadas y la espalda recta, aunque su rostro había perdido todo rastro de color. Las arrugas alrededor de sus ojos, marcadas por el tiempo y ahora por el dolor, parecían más profundas bajo la luz fluorescente. La voz del juez rompió el murmullo de la sala como un golpe de martillo seco. Mi nombre es Valentina Romanova, y si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. Se condena a la acusada a 10 años de prisión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, sin derecho a fianza. Un grito ahogado recorrió las bancas de madera. Guadalupe no parpadeó. Simplemente miró hacia el frente, como si el sonido de su propia destrucción no pudiera alcanzarla. A su derecha, su esposo, Antonio Toño Castillo, se reclinó en su asiento con una sonrisa burlona estirada perezosamente en su rostro bronceado. Su traje de diseñador brillaba bajo las luces, pero nada podía eclipsar la satisfacción mezquina en sus ojos. Sentada junto a él estaba su amante, Daniela, envuelta en un vestido negro y ajustado, cruzando las piernas con una confianza vulgar mientras le susurraba algo a Toño que lo hizo reír por lo bajo. Para Guadalupe, esa risa fue el sonido de su vida desmoronándose. 30 años de matrimonio, su reputación intachable, y lo más doloroso, la custodia de su pequeño hijo, un milagro que llegó a su vida cuando ya había pasado los 50 años. Todo había sido robado en esta sala. Antonio había fabricado cada prueba, sobornado a cada perito y construido una jaula perfecta para ella. Llévensela, ordenó el juez. Los custodios la empujaron suavemente. El sonido de las cadenas al chocar entre sí resonó como campanas fúnebres. La humillación le quemaba la piel, una sensación ardiente que contrastaba con las canas que ahora dominaban su cabello. Pero debajo de esa vergüenza, algo más frío parpadeó dentro de ella. No era miedo, ni derrota, era algo que se sentía como el borde afilado de una navaja mientras la guiaban por el pasillo central, pasando junto a los reporteros de nota roja que le gritaban preguntas morbosas. Guadalupe se inclinó ligeramente hacia el oficial más viejo a su izquierda. «Necesito pasar una nota», murmuró, su voz apenas un hilo de aire. «Es legal. Cheque con su superior si es necesario, pero hágalo por el amor de Dios». El oficial dudó, receloso, pero al ver la intensidad en los ojos de esa madre desesperada, asintió discretamente. Guadalupe deslizó un pequeño papel doblado en la palma del hombre. «Solo llame a ese número», susurró. «Diga que es de parte de la hija de don Miguel». El oficial desdobló el papel discretamente al llegar a la puerta trasera. «Llame a don Miguel Mondragón». El ojo del hombre tuvo un tic nervioso. Todos en México sabían quién era Mondragón, un hombre de la vieja escuela, con poder real, de ese que no sale en las noticias pero que mueve los hilos del país. Antonio no tenía idea. Él pensaba que Guadalupe era una huérfana solitaria, una mujer mayor fácil de manipular. No sabía que el padre que ella había mantenido en secreto era una fuerza de la naturaleza, el transporte de prisioneros, una camioneta blindada y vieja que olía a gasolina quemada, retumbaba alejándose del juzgado, avanzando por el tráfico infernal de la avenida Reforma. Guadalupe se sentó en la banca de metal, con las manos aseguradas al piso, respirando con dificultad. Frente a ella, el oficial que había tomado su nota sacó su celular personal con manos temblorosas. «Aquí el oficial Hernández. Llamo de parte de...». Se detuvo en seco, escuchando la respuesta al otro lado de la línea. Su postura se tensó, y su rostro palideció 2 tonos. «Entendido, señor». «Sí, señor. Estamos en ruta sobre circuito interior, altura de la Raza». Colgó y evitó mirar a Guadalupe, como si de repente ella fuera radiactiva. 10 minutos después, la camioneta frenó bruscamente. No fue una parada de tráfico normal. 3 camionetas Suburban negras, con vidrios polarizados al máximo nivel, habían bloqueado el paso en una maniobra militar precisa. Hombres armados, no con armas largas de narcos, sino con la eficiencia discreta de la seguridad privada de alto nivel, bajaron de los vehículos. La puerta trasera del transporte se abrió. Un hombre de traje impecable se asomó. «Oficiales, el señor Mondragón solicita la reubicación inmediata de la señora García». No es una petición. Los custodios, sabiendo que resistirse era inútil y peligroso, le quitaron las esposas. Guadalupe bajó, sus piernas temblando por primera vez, y subió a la seguridad silenciosa y con aire acondicionado de la Suburban.
El viaje fue silencioso hasta llegar a una hacienda amurallada en las afueras de la ciudad, oculta entre los bosques del Ajusco. Al entrar al vestíbulo principal, con sus techos altos y aroma a madera vieja, don Miguel Mondragón la esperaba. 80 años, bastón de caoba, y una mirada que podría cortar el acero. ¿Dónde está mi hijo? Fue lo primero que preguntó Guadalupe, su voz quebrándose. Primero, te vas a componer, dijo don Miguel, su voz grave y autoritaria. Mírate. Pareces una víctima. Y ninguna hija mía enfrentará a sus enemigos viéndose así. Las empleadas de la casa la llevaron a una suite. Guadalupe se miró en el espejo antes de entrar a la ducha. Vio a una mujer de 58 años, cansada, con el maquillaje corrido y el espíritu golpeado. Pero bajo el agua caliente, mientras el jabón lavaba el olor a prisión, decidió que esa mujer se quedaría en el desagüe. Cuando salió, la vistieron no con ropa de abuela, sino con una armadura de seda y lana. Un traje sastre gris oscuro, elegante y severo, tacones negros, y el cabello peinado hacia atrás, mostrando su rostro con orgullo. Tu esposo está celebrando, le informó Jacinto, el jefe de seguridad de su padre. Una fiesta en Polanco. Dice que es para festejar la justicia. Guadalupe apretó los puños. Vamos a arruinarle la fiesta. La celebración en el exclusivo salón de Polanco estaba en su apogeo. Mariachis, champán, y la crema innata de la sociedad corrupta de la ciudad. Antonio Castillo brindaba en el centro del salón, con Daniela colgada de su brazo como un trofeo barato. Por el futuro, gritaba Antonio, ebrio de poder. Y por la justicia que pone a cada quien en su lugar. La puerta principal se abrió de golpe. El silencio se extendió como una mancha de aceite cuando Guadalupe entró. No gritó. No corrió. Caminó con la lentitud de una tormenta que se acerca. Los invitados se apartaron. Antonio soltó su copa, que estalló contra el suelo de mármol. Te ves pálido, Toño, dijo Guadalupe al llegar frente a él. Su voz era tranquila, aterradoramente calmada. ¿Cómo estás aquí? Balbuceó él, retrocediendo. Daniela intentó esconderse detrás de él. Sé todo, dijo ella, y esas dos palabras pesaron más que la sentencia del juez. Y ahora, tú y tu ramera van a venir conmigo. Jacinto y dos hombres más aparecieron detrás de ella, dejando claro que no era una invitación. Los sacaron por la cocina, lejos de las cámaras, y los metieron en una camioneta. El destino no fue la policía, sino una casa de seguridad en un barrio tranquilo. Allí, en una pequeña sala habilitada como sauna, estaba sentado el licenciado Arturo Quirós, el notario que había falsificado los documentos. Sudaba a mares, no por el calor, sino por el terror. Diles, licenciado, ordenó Guadalupe, lanzando una carpeta sobre la mesa. Diles lo que me dijiste a mí. El notario temblaba. Me obligaron, el señor Castillo me obligó, falsifiqué las firmas de la transferencia de propiedades, y la custodia. Antonio intentó lanzarse sobre él, pero Jacinto lo sentó de un golpe seco. Firma esto, le dijo Guadalupe al notario, poniéndole una confesión enfrente. O te juro que la prisión será el menor de tus problemas, pero la noche guardaba secretos más oscuros. De regreso en la hacienda, Guadalupe se sentó en el despacho de su padre a revisar los archivos médicos que los hombres de Miguel habían recuperado de la clínica privada de Antonio. Abrió la carpeta beige. Sus ojos recorrieron los datos. Paciente, Antonio Castillo. Diagnóstico, azoospermia. Esterilidad irreversible desde 1995. Guadalupe sintió que el aire se le escapaba. Es estéril, susurró. Siempre lo fue. Pasó la página. Un contrato de donación de esperma, firmado con una falsificación de su propia firma. Me usó, la bilis le subió a la garganta. Me hizo creer que era un milagro de Dios, que a mi edad habíamos logrado concebir, y todo fue un laboratorio y una mentira. Usó mi cuerpo como una incubadora para tener un heredero y luego quitármelo. Don Miguel la miró con tristeza infinita. Hay más. Tu madre, doña Juana, entró a la habitación, pequeña y frágil. Mamá, Guadalupe no quería creerlo. Me prometió que nos cuidaría, sollozó la anciana. Dijo que si le ayudaba a poner las cuentas a su nombre, nunca nos faltaría dinero. Tú sabes que después de que tu padre no nos reconoció, siempre tuvimos miedo de la pobreza. ¿Me vendiste? Guadalupe se puso de pie, y su madre retrocedió. Ayudaste a fabricar pruebas contra tu propia hija por una pensión mensual, no sabía que te meterían a la cárcel. Lloró Juana. Solo era para asustarte. En ese momento, un ruido estruendoso vino del pasillo. Daniela, aprovechando el caos emocional, había entrado a la oficina contigua y robado una vieja cinta de casete de la caja fuerte abierta. Era el seguro de vida de Antonio,
La evidencia que lo ataba a crímenes mucho peores que el fraude. Tiene la cinta. Gritó Antonio, quien se soltó de sus guardias y corrió tras ella. La persecución fue una locura. Daniela huyó en su deportivo rojo, bajando a toda velocidad por las curvas de la carretera hacia Santa Fe. Antonio la perseguía en una de las camionetas de seguridad que había logrado arrancar. Guadalupe y Jacinto iban detrás. Bajo el puente de los Poetas, Daniela perdió el control. El auto chocó contra la barrera de contención. Antonio frenó, bajó corriendo y la sacó del auto por el cabello, golpeándola. «Dame la cinta, maldita», gritaba. Fuera de sí, varios coches se detuvieron. La gente sacó sus celulares. Estaban transmitiendo en vivo. «Ayúdenme», gritó Daniela a la multitud, con la cara ensangrentada. «Este hombre es un asesino». La cinta prueba que él y su padre mataron a un hombre y culparon a un inocente. La policía llegó en segundos, alertada por el accidente. Las luces rojas y azules iluminaron la escena dantesca. Antonio fue sometido contra el pavimento mientras millones de personas veían su caída en TikTok y Twitter, pero Antonio era una rata acorralada y peligrosa. 2 días después, durante un traslado para una audiencia preliminar, fingió un ataque de asma. Cuando el oficial abrió la reja, lo golpeó, robó su arma y una patrulla. «¿A dónde va?», preguntó el comandante de policía. Guadalupe lo supo al instante. «A Valle de Bravo. A la Casa del Lago. Es el único lugar que conoce. Y mi madre está ahí, intentando esconderse de la vergüenza». La situación en la Casa del Lago fue crítica. Antonio tenía a doña Juana como rehén, apuntándole a la cabeza, exigiendo un helicóptero y paso libre a la frontera. La casa estaba rodeada de francotiradores. «Se va a meter al túnel», le dijo Guadalupe al negociador. «Hay un viejo túnel cristero debajo de la sala que sale al barranco. Él jugaba ahí de niño». Don Miguel, que había llegado en su helicóptero privado, asintió. «Déjenlo entrar. Ese túnel no ha tenido mantenimiento en 50 años». Antonio, desesperado, arrastró a la anciana hacia el sótano, pero al escuchar que la policía entraba, la empujó y se metió solo al pasadizo oscuro y húmedo. Corrió por la oscuridad, escuchando sus propios latidos. Pero la tierra, reblandecida por las lluvias recientes, no aguantó. Un crujido sordo, como el lamento de la tierra, resonó. El techo del túnel colapsó sobre él, lo sacaron vivo, pero con las piernas destrozadas y el espíritu roto. El juicio final, meses después, fue el evento del año. Guadalupe García subió al estrado, impecable. El fiscal proyectó las pruebas en las pantallas gigantes. El acusado fingió fertilidad, violó los derechos reproductivos de su esposa, lavó dinero, y conspiró para encarcelar a la madre de su hijo. La revelación de la esterilidad y el fraude del embarazo fue el golpe final. La sociedad mexicana, que tanto valora la maternidad, se volvió contra él con furia. Se condena a Antonio Castillo a 45 años de prisión, dictó el juez. Antonio, en silla de ruedas y con el rostro demacrado, no miró a nadie. Su vida de lujos y mentiras había terminado en una celda de concreto. Doña Juana recibió una sentencia suspendida por su edad y cooperación, pero cuando intentó acercarse a Guadalupe a la salida, su hija simplemente siguió caminando. El perdón no siempre es posible. Semanas más tarde, en un juzgado de lo familiar bañado por la luz del sol, Guadalupe recibió el documento final. Custodia total. Salió al pasillo y vio a su hijo corriendo hacia ella. Lo abrazó con una fuerza que podría romper huesos, aspirando el olor de su cabello. Don Miguel la observaba desde lejos, asintiendo levemente. Esa noche, en la terraza de su nueva casa, Guadalupe miró las estrellas. Tenía 58 años, estaba sola, y tenía cicatrices que nunca sanarían. Pero mientras escuchaba la respiración tranquila de su hijo durmiendo en la habitación contigua, supo que había ganado. La verdadera justicia no era el ruido ni la venganza, era esa paz silenciosa. Era libre.